Mientras la crisis en la frontera sur continúa sin control, con migrantes inundando a Estados Unidos sin aparente fin a la vista, comenzamos a ver estados conservadores tomar medidas específicas. Aunque los estados individuales no pueden tener autoridad sobre la administración de la frontera nacional, sí tienen la autoridad para administrar sus propias fronteras estatales, al menos hasta cierto punto. Es por eso que ahora vemos estados con liderazgo conservador, involucrados en las legislaturas estatales y en la oficina del gobernador, promulgando legislación que prohíbe que los inmigrantes ilegales ingresen o vivan en sus estados individuales. Básicamente, es lo opuesto a las políticas de santuario. Porque en lugar de decirles a los inmigrantes ilegales que son bienvenidos allí, estas leyes en cambio los prohíben incluso de entrar al estado, o si entran, hacen que permanecer allí sea significativamente más difícil. En este momento, estamos viendo un grupo pionero de 6 estados diferentes, que tienen leyes en diferentes etapas de aprobación. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5000 años de historia. Inspirado en lo divino. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México, del 26 de abril al 5 de mayo. Por ejemplo, en el estado de Oklahoma, la legislatura estatal acaba de aprobar un nuevo proyecto de ley llamado HB 4156. Pasó con amplios márgenes tanto en la Cámara Estatal como en el Senado Estatal, y actualmente está en el escritorio del gobernador republicano de Oklahoma, esperando una firma. Y esto es lo que dice este proyecto de ley en parte relevante. Cito: una persona comete una ocupación impermisible si es un extranjero y entra y permanece en el estado de Oklahoma sin haber obtenido previamente autorización legal para ingresar a los Estados Unidos. En la práctica, este tipo de ley no requeriría que se establecieran guardias y puntos de control en las carreteras que conducen al estado. En cambio, efectivamente le dará autoridad a los agentes de la ley a nivel estatal para arrestar a extranjeros ilegales si están dentro de las fronteras de Oklahoma. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, literalmente hay calles y parques llenos de personas que obviamente son extranjeros ilegales que cruzaron recientemente la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, la policía no puede hacer nada al respecto porque tenemos políticas de santuario. Con la aprobación de un proyecto de ley como el HB 4156, la policía en Oklahoma podrá tomar medidas al respecto, porque solo al estar en el estado, estas personas serán culpables de un delito, el delito de ocupación impermisible. La primera vez que un extranjero ilegal en Oklahoma sea atrapado bajo esta nueva ley, se considerará un delito menor y será castigado con hasta 1 año en la cárcel del condado, una multa de hasta $500 o ambas cosas. Sin embargo, si no abandonan inmediatamente el estado y son atrapados nuevamente, ahora se considerará un delito grave, castigable con hasta 2 años de prisión, una multa de hasta $1000 o ambas cosas. En cualquiera de los casos, aquellos encontrados culpables bajo esta ley deben abandonar el estado de Oklahoma dentro de las 72 horas posteriores a ser condenados o puestos en libertad bajo fianza. La razón por la que la legislatura estatal de Oklahoma decidió aprobar este tipo de proyecto de ley se encuentra de manera bastante concisa en el texto. En todo el estado, las fuerzas del orden entran en contacto diario y cada vez más frecuente con extranjeros que ingresaron ilegalmente al país o que permanecen aquí ilegalmente. A menudo, estas personas están involucradas en actividades criminales organizadas, como carteles de drogas, no respetan las leyes de Oklahoma ni la seguridad pública y participan en la distribución de fentanilo, la trata de personas y la trata de trabajadores. Mientras el proyecto de ley en Oklahoma aún está esperando la firma del gobernador, en el estado de Iowa tuvieron un proyecto de ley similar este mes que fue firmado específicamente en abril por la gobernadora Kim Reynolds. Firmó el SF 2340.
Esta nueva ley entrará oficialmente en vigor el 1 de julio, y aquí está lo que hace. La nueva ley convierte en delito menor estar en el Estado o intentar ingresar al Estado después de ser deportado, negado el ingreso a los Estados Unidos, o si una persona tiene una orden de deportación pendiente. Estar en el Estado ilegalmente se convierte en un delito grave en ciertas circunstancias, como cuando el acusado tiene 2 o más condenas por delitos menores, relacionados con drogas o delitos contra una persona. Esencialmente, si las autoridades federales determinan que una persona no tiene el derecho legal de permanecer en Estados Unidos, esta ley hace que esa persona no pueda usar a Iowa como un refugio seguro. Al firmar el proyecto de ley en ley, la gobernadora Reynolds emitió una declaración diciendo en parte: aquellos que ingresan a nuestro país ilegalmente han violado una ley, y Biden se niega a deportarlos. Este proyecto de ley otorga a la policía de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están en vigor. De manera similar, a principios de este mes, el gobernador Bill Lee de Tennessee también firmó una ley similar en su estado. En Tennessee, esto se conoce como el Proyecto de Ley del Senado 2576, y esto es lo que hace. Esta nueva ley de Tennessee requiere que las agencias de aplicación de la ley se comuniquen con las autoridades federales de inmigración si descubren que personas se encuentran en el país ilegalmente, exigiendo en la mayoría de los casos cooperación en el proceso de identificación, captura, detención y deportación de ellos. Al igual que en Iowa, esta nueva ley en Tennessee entrará oficialmente en vigor el 1 de julio. Ahora, justo al lado de Tennessee, está el estado de Georgia, que desafortunadamente es donde una estudiante universitaria llamada Laken Riley fue asesinada por un inmigrante ilegal de Venezuela. En respuesta a esa tragedia, la legislatura estatal de Georgia aprobó un proyecto de ley justo a principios de este mes llamado Proyecto de Ley de la Cámara 1105, que, cito, exige a los funcionarios de prisiones verificar el estado migratorio de los reclusos, y si se encuentra que su estatus migratorio es inválido, las autoridades ahora deben cooperar con ICE para resolverlo. En Georgia, así como en Oklahoma, este proyecto de ley pasó la legislatura estatal y ahora está en el escritorio del gobernador esperando su firma para entrar en vigor. Mientras tanto, hacia el suroeste, el estado de Texas fue realmente el pionero de este enfoque de inmigración a nivel estatal. Pasaron algo conocido como el Proyecto de Ley Senado 4 hace varios meses, lo que convirtió en un delito a nivel estatal cruzar la frontera entre Texas y México, fuera de los puertos de entrada legales. Básicamente, al ver que el gobierno federal estaba descuidando la frontera, el gobierno estatal de Texas intentaba tomar por completo la autoridad sobre el trato con los que cruzan la frontera. Ahora, esa ley se suponía que entraría en vigor el pasado marzo, pero la administración Biden ha estado en proceso de demandar a Texas por esta ley desde enero. En este momento, los tribunales básicamente han bloqueado la implementación de esta ley hasta que se llegue a una conclusión en el caso real. Y finalmente, yendo un poco hacia el este, llegamos al estado de Florida, que ha promulgado una serie de medidas que son tan agresivas como lo que intentaba hacer Texas. Además de reforzar la aplicación de la ley para ayudar a la Guardia Costera de Estados Unidos a detectar a los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos en botes, el gobernador Ron DeSantis firmó una serie de proyectos de ley que hacen más difícil la vida para los inmigrantes legales dentro de las fronteras de Florida. Uno de los proyectos de ley, el Proyecto de Ley del Senado 1718, fue firmado en ley el año pasado, y esta nueva ley, cito, ordena que las empresas privadas con 25 o más empleados utilicen E-Verify, penaliza a los empleadores por contratar a extranjeros ilegales y aumenta las penas por tráfico de personas. Además, el proyecto de ley prohíbe emitir una licencia de conducir a cualquier persona que no pueda demostrar que está legalmente en los Estados Unidos, e invalida las tarjetas de identificación emitidas a extranjeros ilegales en otros estados. Además, aparte de las disposiciones a nivel estatal, esta nueva ley de Florida dice, cito, se prohíbe a los gobiernos locales emitir identificaciones a extranjeros ilegales y los hospitales deben recopilar y enviar datos sobre los costos de brindar atención médica a extranjeros ilegales. Aunque vale la pena mencionar que, al igual que en Texas, grupos de izquierda presentaron rápidamente una demanda contra el Estado para bloquear partes de esta ley. Sin embargo, estas acciones legales no disuadieron a la legislatura estatal de Florida, que incluso redobló sus esfuerzos. De hecho, a principios de este año, el gobernador Ron DeSantis firmó 3 proyectos de ley diferentes, incluido el HB 1451,
que prohíbe que los condados financien grupos que emiten identificaciones para extranjeros legales, así como prohibir que los condados de Florida acepten identificaciones de quienes se sabe que están ilegalmente en el país. Luego, tuvimos el SB 1036, que aumentó las penas para los extranjeros ilegales que fueron deportados y luego regresaron a Florida para cometer un delito, y luego el HB 1589, que aumenta la penalización por conducir sin una licencia de conducir válida. En resumen, estas nuevas leyes están tratando de tener el efecto opuesto a las políticas de santuario. Están tratando de hacer que ser un extranjero ilegal en el estado de Florida sea tan difícil que es probable que simplemente se vayan a otro lugar. Entonces, así es como están las cosas en este momento con estas diferentes leyes a nivel estatal que están desafiando las políticas promigrantes del gobierno federal. Si quiere leer el texto de estas leyes específicas aprobadas en los 6 estados diferentes, los enlaces a todas ellas estarán disponibles en la descripción a continuación, si es del tipo de persona que le gusta profundizar en la información. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.